desarrollan como resultado de factores históricos, como el aislamiento geográfico, las guerras o las condiciones económicas. Además, pueden ser una forma de mantener la identidad cultural y de preservar las tradiciones. Para conocer y comprender alguna de estas costumbres raras, nos acompaña aquí en el estudio el antropólogo y profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, Juan Carlos Rey. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias, Albani, Unai. Encantado de recibirle, profesor. Sobre todo nos parece muy interesante esta sección porque, bueno, digamos que cosas que probablemente muchos de nuestra audiencia hayan escuchado, pero la mayoría probablemente no. Esas costumbres rarísimas que tienen que ver con culturas propias de muchos otros países, como por ejemplo esta que me llama mucho la atención y tengo entre mis notas, por ejemplo, comerse las cenizas de los muertos. ¿De dónde viene esta costumbre? Pues viene de Brasil, de la tribu Yanomami, y es indiscutiblemente una curiosa tradición para honrar a sus muertos. Bueno, también Venezuela tenemos una buena representación de Yanomami también, ¿no? Sí, Tenemos también. entre nuestros indígenas están los Yanomamis al sur del país. Pero preguntarle al profesor Ujú. específicamente cuáles serían, aparte de esta que acabo obviamente de nombrar, las más extrañas o Ujú, curiosas. ujú. Sí. Bueno, en primer lugar, yo te les diría que nos parecen curiosas a nosotros, Claro, ¿eh? Claro, claro. eso hay que decirlo. Entonces, generalmente lo que te va a decir cualquier antropólogo es que nosotros tenemos un marco cultural que no es solamente estas manifestaciones visibles, Ujú. sino que hay toda una estructura lógica que nos hace interpretar el mundo de una manera y actuar entonces en consecuencia. Es muy parecido al lenguaje. Nosotros hablamos y no nos damos cuenta de que hay una gramática detrás, que hay una sintaxis, que hay un mapa también de significados. Sí. Entonces, cuando nos encontramos con una persona que habla diferente, pensamos que habla de manera extraña, Claro. de manera curiosa, pero esa persona piensa lo mismo de Ujú, nosotros. ujú. Absolutamente. Entonces, cuando nos aproximamos a culturas de este tipo, eh, decimos costumbres extrañas, son costumbres que nos parecen extrañas a nosotros y obviamente nos parecen extrañas en este mundo globalizado, ¿no? Mm, Entonces nosotros decimos, bueno, pero como nosotros pertenecemos a este mundo global de mucha influencia occidental por un proceso Ujú. histórico que conocemos, bueno, estas que están más aisladas o han históricamente permanecido un poco más apartadas de esta influencia nos parecen más extrañas, ¿no? Claro. En el caso de los Yanomami son una población indígena que se encuentra precisamente al sur de Venezuela y al ujú. norte de Ujú. Brasil y obviamente es una región muy apartada y el tema tiene que ver con sus nociones, no solamente de comerse las cenizas de los muertos como nosotros lo pudiéramos interpretar, sino con sus nociones de lo que es el cuerpo, lo que es la vida, lo que es el espíritu. Sí. Entonces, para los Yanomamis, por ejemplo, el desprenderse de los cuerpos de la familia no es algo que pudieran hacer. Entonces, de alguna manera, interpretan que el espíritu de quien fallece Ujú. permanece en la comunidad porque Mm, la comunidad, después de un tratamiento que se le da al cadáver, donde se vuelve ceniza, muy similar sí, al nuestro, pero obviamente no con hornos de cremación, ¿no? Sí. claro. Se vuelve ceniza y hay todo un ritual para incorporar los restos del difunto en la propia comunidad. Y eso que se asume que, digamos, te pasa el conocimiento, la sabiduría, la Y de experiencia, hecho, no, y el el espíritu, legado. el Ok, espíritu sigue exacto. Ujú. viviendo en la Claro. comunidad y es una comunidad que tiene el espíritu de todos los antepasados que han vivido ahí. Y de hecho, es una verdadera tragedia cuando por alguna causa hay un fallecido que el cuerpo no puede ser recuperado para Ujú. Cuando se pierde el cuerpo Claro. exactamente del porque se fallecido. pierde realmente el espíritu del Claro, fallecido. Incluso claro. recientemente hablábamos con alguna compañera de trabajo que tiene familia en Guajira, que murió alguien, por ejemplo, aquí en Caracas, murió la abuela, la bisabuela y tal, y la llevaron a su zona, digamos, natal para practicar digamos, ese Un ritual ritual, exacto, un Sí, especial. ritual especial. No la enterraban aquí, sino la llevaban al sitio no, donde había y en el nacido. caso de la cultura guayú, que también es una cultura Ujú. Sí. binacional, que existe en Colombia, en Venezuela, en toda la zona de la península de La Guajira, y dense cuenta que, por ejemplo, estos son pueblos que han estado apartados de la expansión de los Ujú. estados nacionales en estos bordes, y por eso son, de alguna manera, periféricos. En el caso de los guayú, hay una concepción totalmente diferente. El guayú hace un primer entierro. Ujú. Ujú. Ese entierro es, bueno, un entierro muy similar al nuestro, con un Sí. duelo particular, pero después, pasado cierto tiempo, hay un segundo entierro. Se Exacto. exhuman los restos
y muchas veces se hace con varios fallecidos porque es tiempo después, 5 años, 10 años, de acuerdo a las posibilidades que haya. Y este segundo entierro lo que supone es limpiar esos restos y los huesos, se les da un tratamiento ritual particular para que asciendan a lo que ellos llaman el camino del Jepirria. El Jepirria es lo que sería el cielo, una noción que nosotros pudiéramos entender como el cielo. Y entiendo que Correcto. esa para los labor Es un de acto limpiar esos solemne, huesitos además. es primero Sí. como una especie de reconocimiento, o sea, no es cualquiera que lo va a hacer, es una persona escogida por la misma No, por supuesto, comunidad son y es un personas honor darle inocentes. esa... No, etcétera. son las mujeres mayores. Y además en el Ok. caso de los Ah. guayú, la mujer es muy importante porque toda la noción de la línea parental es femenina. Es femenina porque básicamente se entiende que cada uno de nosotros lo que tiene es la sangre de la madre, porque venimos del vientre materno. Claro. Sí. Entonces, realmente como herencia, los guayú no entienden que el aporte del padre sea familiar, sino es un aporte diferente, es un aporte social. Ok. Tu familia de pertenencia es la familia de la madre. Y de hecho, entre los guayú, otra costumbre un poco que nos puede Sí. parecer extraña, quien tiene el rol, digamos, lo que nosotros diríamos aquí, el papel del padre, realmente es el hermano de la madre. Es el rol masculino de orientación al niño, lo Ajá. tiene el hermano de la El madre, tío, por, pues. el tío, pero Oh. materno. Materno. Porque es el que ser tiene el la materno. misma sangre, pertenece al mismo clan. Ok, Entonces ok. son cosas diferentes, pero nosotros también podemos buscar en nuestra historia lo que tiene que ver con tratamiento de difuntos Sí. y encontramos también cosas particulares. Claro. Por ejemplo, nosotros dentro de la cultura y la tradición católica, Ujú. generalmente debíamos enterrar a los muertos y se entendía el entierro del muerto en cementerios consagrados. Y en estos cementerios no podía enterrarse alguien que no fuera católico. Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros Exactamente. encontramos Ahora no lo que ocurre así. llaman el cementerio de los extranjeros en La Ujú. Guaira. Ujú, Una sección también que llamaban la sección de los extranjeros en el Cementerio General del Sur. ujú. El cementerio judío de Coro. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Esos cementerios de extranjeros no era porque fueran extranjeros, era principalmente, obviamente, británicos, alemanes, que lo que eran de Eran religión protestantes protestante. o Entonces, judíos, etcétera, exactamente. ok. Y los judíos, aparte, fundamentalmente los de la zona de Coro. Correcto. Entonces, nosotros también tenemos nuestras Así particularidades. es. Y de eso vamos a querer hablar también en la próxima parte. Conversamos, amigos, con Juan Carlos Rey, antropólogo, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Hablamos acerca de las costumbres que, obviamente, como nos explicaba el profesor, para nosotros son absolutamente curiosas, pero para otras culturas, las nuestras también, y en este caso, bueno, si somos católicos, son realmente curiosas para otras culturas. Vamos a la pausa, escuchamos buena música y regresamos con mucho más de este interesante tema aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Publicidad. Hablo de JJ Import Corp. Para esos envíos grandes y pesados, te recomiendo que confíes en los envíos marítimos de JJ Import Corp, donde te facilitamos el proceso, incluso con asistencia en la nacionalización de la mercancía. También cuentan con tarifas especiales para comerciantes y empresarios. Si te interesan esos envíos rápidos de alguna compra que hayas hecho en uno de esos almacenes magníficos de los Estados Unidos y lo quieres en poco tiempo acá en Venezuela, entonces te recomiendo que experimentes la rapidez y seguridad de los envíos aéreos desde los Estados Unidos con salidas semanales todos los viernes. Es decir, tal día como hoy, tus paquetes van a llegar de forma rápida y segura. Toda la información, tanto de envíos aéreos como marítimos y todos los servicios que te ofrece JJ Import Corp a través de su cuenta en Instagram, vas a tener detallada información. Revisa @JJ Import Corp y recuerda que durante todo el año somos tu aliado logístico. ¿Y cuántos kilómetros hemos recorrido juntos? Miles, quizá millones, y todavía lo que nos faltan, porque a Venezuela Chang'an Auto llegó para quedarse y ser ese compañero en cada carretera, en cada ciudad, en definitiva, en cada aventura. Contamos con un amplio catálogo de vehículos entre sedán, pick-up y SUV disponibles en nuestra red de concesionarios, además de servicio técnico y repuestos originales garantizados. Te respaldamos en cada kilómetro. Síguenos en @Chang'anAutoBZLA. Rincones del Saber. ¿Sabías que? En Agenda Éxitos. Son las 3:41 de la tarde. Seguimos conversando con el profesor Juan Carlos Rey. No es con el rey Juan Carlos, ese es otro. Seguramente que ese chiste es muy malo, te lo han dicho 1500 veces. Ese es otro señor. Profesor Juan Carlos Rey es antropólogo, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela, hablando de distintas costumbres que a nosotros nos resultan raras, exóticas, distintas, pero que, bueno, corresponden a la cultura de cada población. Al principio hablábamos acerca de tradiciones de los Yanomami, también de los Wayuu a la hora de enterrar y el tratamiento que se le daba a los muertos, y cómo también nosotros tenemos muchas tradiciones que son muy particulares de nuestras religiones, ¿no? Y incluso hablábamos de el hecho de que en un tiempo, sobre todo en Venezuela y posiblemente en otros países de Europa, los católicos tenían unos cementerios, pero los protestantes tenían otro, los judíos tenían otro, y de hecho, se han convertido como una especie de atractivo turístico los cementerios judíos de Praga o de París, etcétera, ¿no? Por lo raro que nos resulta tantas lápidas amontonadas una sobre otra, porque no les daban espacio para poderse desarrollar. Pero ¿qué otras? Estamos hablando de tradiciones funerarias en este caso, pero hay otras muchas también que vale la pena repasar, profesor. Claro, mira,
cualquier manifestación cotidiana de nosotros tiene un sentido y unas formas, Ujú. y cuando nos vamos a una cultura diferente, podemos encontrar formas totalmente diferentes Ujú. que nos van a parecer extrañas, pero dentro de esa cultura van a tener un Un sentido. sentido, claro. Yo cuando era joven me encantaba abrir las revistas de la National Geographic, Ah, pero yo no sí. las leía. Yo era Ajá. muy flojo para leerlo, entonces lo que hacía era ver fotos, ver fotos, ver Claro. fotos. Y Fotos claro, era magníficas. lo extraño de esas otras culturas y me Mm. sorprendía eso. Hoy entiendo que eso es muy atractivo, pero también entiendo que es un poco peligroso para nosotros mismos porque entendemos que nuestra cultura fuera la norma única, universal Sí. y la mejor, y las otras son las extrañas, ¿no? Ujú. Desde la antropología tratamos de lanzar puentes y diálogos. Claro. Por ejemplo, una de las cosas que nos extraña muchísimo de otras sociedades es todo lo que tiene que ver con modificaciones corporales. Ah, sí. Nosotros hemos adoptado muchas costumbres de modificación corporal de otras sociedades. Por ejemplo, toda la dinámica que hemos desarrollado alrededor de los tatuajes. Exacto. Sí, Los sí. tatuajes se popularizaron fundamentalmente por los marineros que iban a la Polinesia y Ujú. encontraron que en la Polinesia muchos pueblos indígenas hacían estos tatuajes y de hecho el nombre del tatuaje tiene que ver con el golpeteo que hacía la aguja en Ok, sobre la piel. sobre la Mm. piel a nivel totalmente manual, ¿no? Pero también en los pueblos indígenas de todo el mundo la práctica del tatuaje es algo que se fue también dispersando y desarrollando en diferentes lugares, ¿no? Nosotros hemos adoptado eso. Pero también hay otras modificaciones quizás un poco más extremas. Por ejemplo, en tiempos prehispánicos era muy común en algunas sociedades, entre los mayas, entre los indígenas que habitaban en la zona de la cuenca del lago de Valencia, por ejemplo, modificaciones craneales. ¿Qué son las modificaciones craneales? Como ustedes saben, nuestro cráneo está compuesto por diferentes huesos Ujú. y los huesos están unidos, pero no están soldados en el bebé. Claro. Ujú. Entonces, se tomaba al bebé y muy pequeño se le presionaban un poco los huesos y se le generaba como una especie de faja Ajá. para modificar la forma de la cabeza del Ajá. adulto. Eso no generaba ningún tipo de daño Correcto. y se entendía como un aspecto estético y también simbólico y cultural de estatus Ujú. este cráneo modificado. Ojo, nosotros también hemos desarrollado modificaciones corporales que a nosotros de pronto captamos que son modificaciones corporales, Ujú. pero no lo tenemos claro. Claro, pero por ejemplo, una circuncisión es también una modificación Claro. cultural por razones religiosas, ¿no? Claro, o toda la cirugía estética. Claro, claro. También. Por sí, razón. En el señor. caso nuestro, por ejemplo, ponerle a las niñas de que casi que el día que nacen, abrirle huequitos en los zarcillos, en los orejas para que puedan usar zarcillos más adelante, ¿no? Así es. Incluso así. en estos días veíamos también incluso imágenes, creo que era en Japón, De los que pies. los pies se los Ujú. reducían al mínimo porque era como más, considerado como más elegante, más bonito, no sé, y eran unos pies pero completamente Pero eso sí es una atrofiados. especie de tortura. Claro, Incluso las geishas tienen una forma muy particular de dormir, la forma de dormir, eso, con los pies también tienen una forma, no sé, de intervenirlos para que sean como más pequeños, más finos. claro, etcétera. nosotros además entendemos eso desde nuestros parámetros de, digamos, de alguna manera, igualdad de derechos, respeto por el otro, como una cosa un poquito negativa, pues. Sí. Ujú. Pero tenemos que entender también que hay marcos culturales donde quizás esto no es tan así. Por ejemplo, la gordura. Ujú, ¿Sí? ujú. Hay sociedades donde la gordura es altamente apreciada y sociedades indígenas, por ejemplo, también en la Polinesia la gordura es altamente apreciada porque ¿qué implica esto? Estatus y capacidad Mm, de consumir mucho, mm. pero también la no necesidad de desplazarse porque tengo el estatus y puedo consumir y yo Claro. no tengo Y me traen que la ir. comida a mí, yo no tengo que salir a cazar. Todos me Pero lo fíjate que hacen. la imagen de la Venus de Willendorf es una mujer muy Sí, gorda, ¿no? Y es, cierto. es un símbolo como de fertilidad en ese Exactamente, caso. porque ahí se marcan mucho los rasgos sexuales secundarios, Sí. las caderas, los senos, Ujú. como rasgos apreciables Ujú. para las personas. Fíjate, estamos leyendo aquí entre las notas la Kanarama Matsuri o el Festival del Falo, que es una especie de veneración al pene.
Sí. que no sé si es también, forma parte de esta misma, bueno, Eso es en Japón. ritual, exacto, es un festival sintoísta en honor a la fertilidad, celebrado anualmente en la primavera en Kawasaki, en Japón. Ujú. Las fechas exactas varían, aunque la celebración principal tiene lugar siempre el primer domingo del mes de abril. O sea, tiene también pues sus propias, en este caso no es la femenina, al revés, es Claro, es la pero el masculina, falo ¿no? en muchas culturas y muchas sociedades también ha tenido una implicación importante como símbolo de dominación, como símbolo de poder. Bueno, vamos a pensar en los obeliscos egipcios, Ujú. y el obelisco después se Mm. populariza Claro. en el mundo como un símbolo de imposición de poder, muchas veces representando la conmemoración de una batalla, de un Claro. momento de conquista, y finalmente es la representación de un Fálica, falo. exactamente. Así es. Bueno, en otras culturas como en Grecia, por ejemplo, se rompe la vajilla y es una gran fiesta. Además que eso, a mí me parece de lo más curiosa, ¿no? Pero también la costumbre Mm. alemana de romper porcelana. Ujú, ujú. Sí, no, bueno, el romper bienes Ajá. es también algo bastante común, aunque nos parezca extraño. Nosotros Ujú. cuidamos nuestras cosas. Oh, sí, Mira, yo me la muero vajilla, si mi me mamá parten la de vajilla. 100 años, ay, esa era la de mi abuelita, Claro, cuidado, ay, claro. se rajó aquí un poquito, Ah. no, qué Claro, una tragedia. tragedia, sí. Pero el romper vajillas, el romper algún tipo de objeto de uso cotidiano también es simbólico para muchas sociedades porque muchas veces lo que implica es un paso hacia el compromiso y algo que no va a devolverse. Ujú. En algunos matrimonios El- también rompen, y no sé si exactamente, entre los los judíos griegos. o los griegos Los toman de griegos. una copa y luego la rompen para que Sí. más nadie Claro, beba de esa eso misma lo que quiere copa, tal. decir de alguna manera es que es un compromiso que no puede retractarse, Ujú, ¿no? ujú. También algunos Los pueblos judíos indígenas también no parten algo con el Ajá, pie sí, cuando se casan, ¿no? exactamente. Una Ajá. copa. Exactamente. Ok. Hay incluso pueblos indígenas Ujú. suramericanos, andinos, que en la tradición es también cuando se va a hacer algún compromiso, alguna obra también, una Ujú. carretera o algo así, rompen algún objeto para esto no se puede echar atrás. Ujú. Ok. De alguna manera esto es lo que Y fíjate que Bueno. nosotros, bueno, ya más en la cultura occidental también hay gente que celebra, por ejemplo, no sé, que si el espíritu de la Navidad o hace algún ritual para el final de año, entonces anotan los deseos y luego lo queman, teniendo como el mismo sentido, romper, quemar, que simplemente eso ya no va a volver a tener su estado original seguro. y es un compromiso que tú haces Seguro. ¿Qué es lo que sellado en fuego, sellado en... lo que nos pasa a nosotros generalmente en la Ujú. cultura occidental es que después de la interconexión del mundo del siglo XV Sí. y después los medios de comunicación, comenzando por la prensa, pero después radio, televisión, hoy las redes sociales, han hecho que en este mundo interconectado esas culturas muy cerradas, más bien homogéneas, Ujú. se vayan perdiendo y además nuestra sociedad está muy influenciada por la posibilidad de la innovación, el Mm. cambio, la transformación. Entonces, hace 100 años, o ni siquiera hace 100 años, Ujú. hace 60 años, mi papá hacía exactamente lo que le decía a su papá. Y era, Ujú. un hombre se comporta así, una mujer se comporta así, el matrimonio es así. Hoy nuestros hijos hacen lo que les da la gana. Disculpen Sí. que lo diga Sí, sí, así. Pero es sí. así. Pero porque hay un motor Necesidad para de generar, innovar, claro. innovar, a cambiar. Ujú. Igual el tema de las modificaciones corporales. Hoy vemos que los tatuajes, cada quien los interpreta Sí. de Claro. la manera personal. Sí, tú decías al principio que eran un poco los marinos, pero también un momento se identificó con los delincuentes, ¿no? A los delincuentes los marcaban de alguna manera para, bueno, que quedaran con esa tacha toda la vida. Entonces, bueno, mucha gente asoció tatuaje y delincuencia, ¿no? Y un mundo delincuencial, un poco porque todo el tema de las maras, Sí, no yo sé creo qué, para que sí. identificarte con un grupo también ya, pero en tu piel, ¿no? Sí, 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 más de bien. alguna manera se generan unos compromisos que no pueden echarse para atrás. Pero lo Exactamente. importante aquí yo creo que es tener claro que esa cultura extraña, eso extraño, es extraño porque nosotros lo vemos desde Claro, nuestro claro. marco. Mm. Si hiciéramos este programa o esta conversación, la hiciéramos desde otro espacio, Claro. Claro, nos dirían los una raros cosa son ustedes. totalmente diferente. Te digo un ejemplo clarísimo que nos ocurrió a nosotros una vez. Con un grupo indígena que nos llevaron allá, ellos vienen para Caracas y, ay, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer pizza. Ah, bueno, Ajá. porque habían escuchado el tema de la Sí. pizza, lo habían visto. Le ponen la pizza enfrente y dice, no, yo no me puedo comer eso. Ajá, ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Mira, eso a mí me pareciera como si alguien hubiera vomitado. vomitado. Ok. Ah. Y yo no puedo comer eso. Ay, Entonces, no sabe lo que se pierde. pero ves, de alguna Sí, manera, claro.
Ellos hay tenían un una espejo, referencia. hay sí, un señor. espejo para Sí, nosotros señor. ahí perfectamente. Oye, Ciertamente. profesor, muchísimas Muchas gracias. gracias, qué Lo invitaremos otro día interesante. para Un hablar de placer. otras costumbres curiosas para nosotros, pero bueno, que vale la pena compartirla con toda nuestra audiencia. Juan Carlos Reyes, antropólogo, profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a escuchar música.